Pues vamos a empezar con nuestra segunda charla, descubrimiento de patrones a gran escala. El doctor Gibran Fuentes tiene edades de investigador de Limas, de la UNAM, y su doctorado en Japón. Y bueno, vámonos directo con el tema, para estamos muy cortos. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Excelente. Bueno, los objetivos de esta plática son básicamente tres. Uno es presentarles un método escalable de descubrimiento de patrones que hemos desarrollado. El segundo es hablarles un poco sobre un algoritmo de búsqueda de similitud que se llama Locality Sensitive Hashing, que no es una propuesta de nosotros, pero sí me gustaría compartirlo. La descripción no va a ser formal, va a ser más intuitiva, con la esperanza de que si alguien lo encuentra como útil para su trabajo, luego pueda profundizar, ¿no? Y la tercera es mostrarle dos aplicaciones del método que hemos desarrollado de descubrimiento de patrones. Uno es el descubrimiento de tópicos y el otro es el descubrimiento de objetos. Uno de colecciones de documentos y el otro de colecciones de imágenes, por supuesto. La descripción inicial va a ser basada en terminología de documentos, palabras, etcétera. Y creo que va a servir bien porque acabas de hablar exactamente de palabras, etcétera. Entonces creo que funciona bien, aunque el método es más general y al final vamos a ver cómo se aplica a otros dominios, ¿no? Y bueno, el descubrimiento de patrones es un tipo de aprendizaje sin supervisión. La idea es encontrar la estructura escondida en los datos sin necesidad de una etiqueta, ¿no? Solamente contamos con ejemplos de entrada, no contamos con ningún tipo de supervisión, ninguna etiqueta o la salida, ¿no? No contamos con nada de salida. Y bueno, las tareas más importantes del aprendizaje sin supervisión son el clustering, que por supuesto yo creo que todos lo conocen, y el otro es el descubrimiento de patrones, que tal vez no es tan conocido, pero es quizá el ejemplo más importante en eso es el problema del market basket, no sé si lo conocen, en el que se tiene, la idea es que cuando vas a la tienda, normalmente compras productos en conjunto, y la idea era buscar los productos que la gente compra muy seguido juntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando van a comprar a la tienda, no solamente compran pan por separado, y otro día compran huevo, sino normalmente compran huevo, pan y harina, o leche, etcétera, ¿no? Entonces, este problema se formuló ya tiene mucho tiempo, ya como en los 90s, 80s, y la idea era buscar en las tiendas que pudieran encontrar esos patrones de concurrencia, o sea, productos que se compraran muy frecuentemente juntos, para que las tiendas pudieran hacer marketing, para que pudieran colocar sus productos, sus estantes de forma adecuada, ¿no? Y yo creo que ese es el problema más importante, tal vez, en descubrimiento de patrones, pero en general la idea de descubrir patrones es que tenemos una base de datos grande y lo que nosotros queremos encontrar son algunas regularidades dentro de esa base de datos, dentro de la ocurrencia en toda la base de datos. ¿De acuerdo? Ok. Como les decía, les voy a platicar un poquito a partir de tópicos. La idea original del proyecto era descubrir tópicos, que es encontrar los temas, que creo que les hablaste tú de temas también. Entonces, en este contexto es muy similar, me parece. La idea es encontrar los temas de los que habla un documento. Imagínense que tienen una colección gigantesca como Wikipedia y quieren saber de qué está hablando de qué temas habla esa colección de documentos. Pues, ¿qué se pueden imaginar que hable el Wikipedia? O de todo, ¿no? Pero ¿qué temas creen que hable más frecuentemente? ¿Cuáles creen que sean los más? ¿Alguien? Pues, biografías, exacto, biografías, las descripciones de las ciudades y datos demográficos, y sorprendentemente películas. Se vuelven mini universos dentro de Wikipedia. Por ejemplo, de los Simpsons hay muchísimas
páginas de Wikipedia, porque resulta que cada personaje tiene su página de Wikipedia, cada, no sé, lugar dentro, cada capítulo, o sea, son muchísimas las páginas de Los Simpsons, al igual que Game of Thrones, al igual que muchos otros, pues, películas y series, ¿no?, importantes. Y bueno, ¿para qué nos puede servir esto? Bueno, pues lo obvio sería explorar primero, que nos dé una idea de qué está hablando, pero también para organizar, explorar, podemos buscar tal vez, si tenemos todos los temas, queremos ir a explorar solo los temas que hablan de Los Simpsons o de Game of Thrones, lo que sea. Y también sirve para representar, es una forma de representar las colecciones grandes, porque en lugar que el documento solamente tenga una representación de palabras, puede tener una representación de tópicos, ¿sí? Porque los tópicos, un documento puede hablar más de un tópico, ¿no? Puede hablar de Los Simpsons, pero también puede hablar quizá de cuestiones demográficas, porque hable de alguna ciudad, tal vez de Springfield. Entonces, podemos representar a los documentos a partir de una combinación de los tópicos, ¿no? Ok, ¿y esto cómo se ha atacado? Los primeros esfuerzos para atacar este problema ocurrieron como en los 90s también, con Latent Semantic Analysis, que fue muy exitoso y que estaba basado en álgebra lineal, era una descomposición básicamente, SVD, y se encontraban los rangos más amplios, y con eso se encontraban los tópicos. Sin embargo, no tenía una fundamentación el modelo muy fuerte, y por eso se propuso después una variación probabilística, que es PLSA. Esto ya fue como en los 2000, que ya agregaba, ya tenía una fundamentación más fuerte, pero que todavía no funcionaba tan bien en la práctica, ¿no? Y bueno, definitivamente el modelo que ha dominado, el modelo dominante en esta área ha sido los modelos gráficos dirigidos, en particular Latent Dirichlet Allocation de David Bly. Este es el modelo que más se ha utilizado en este problema, y hay algunas variaciones de LDA, porque LDA necesita, así como en clustering necesitan el número de clusters que necesitan, LDA necesita también el número de tópicos que quieren encontrar, ¿no? Entonces es un modelo paramétrico en ese sentido, porque necesitan saber cuántos tópicos quieren descubrir. Y la variación probabilística, la variación no paramétrica es el Hierarchical Dirichlet Processes, y mete un proceso de Dirichlet para poder estimar el número de tópicos sin necesidad de dárselos explícitamente, ¿no? Y bueno, también ha habido algunos intentos con modelos gráficos no dirigidos, como las máquinas de Boltzmann y los Neural Autoregressive Distributions, pero en realidad no han tenido tanto éxito en la práctica, y de hecho, a pesar de que ha habido variaciones, extensiones y mejoras, el modelo original de LDA es el que ha seguido siendo utilizado en la práctica, ¿no? ¿Cuál es el problema con LDA y con todos estos modelos probabilísticos? Es que la inferencia exacta es intratable, aunque existen estrategias aproximadas eficientes. Originalmente LDA, para estimar las distribuciones, se propuso el muestreo de Gibbs. Sin embargo, pues el muestreo de Gibbs es muy lento cuando la base de datos empieza a crecer muchísimo. Y bueno, recientemente, bueno, ya ni tan recientemente, eso fue como 4 años, 5 años atrás, se propuso una variación basada en inferencia variacional, que es mucho más rápida y lo permite aprender en línea. Además, ni siquiera necesitas toda la base de datos para hacerlo. Entonces, es mucho más eficiente. Bueno, les voy a dar una intuición de lo que es LDA. No se enamoren con LDA, por favor. Lo bueno viene después. En la intuición de LDA, escribir es un proceso estocástico, ¿no? Entonces, en un proceso estocástico generativo, en el que un tópico es una distribución sobre el vocabulario entero de las palabras,
Y el documento es una distribución sobre los tópicos, lo que les decía, ¿no? Que un tópico puede hablar de muchas cosas, esa es la idea, ¿no? Que un tópico habla de muchas cosas. Y el proceso generativo es, cuando ustedes están escribiendo, que es un proceso, por supuesto, idealizado, que probablemente no existe, primero piensan en el tema en el que van a hablar, y a partir de ese tema escogen las palabras de la distribución del tópico, escogen las palabras que van a utilizar para describir el tema o de lo que quieren hablar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, un documento, por ejemplo, en este caso, tenemos el documento de genética y habla también algo de biología, habla de computación un poco, porque es de bioinformática. Y este documento es una colección de tópicos, o sea, es una distribución de tópicos, o sea, este documento, las palabras de este documento fueron extraídas de estos tópicos, de acuerdo a esta distribución, ¿sí? Entonces tenemos una proporción de cada uno de estos tópicos en este documento, y a su vez los tópicos son distribuciones sobre las palabras. Entonces cada palabra tiene una probabilidad dentro del tópico, ¿sí? Y bueno, la idea, en base a ese modelo generativo, y dado que ya tienen el número de tópicos que quieren estimar, pues, y los documentos de su colección, puede estimar estas probabilidades, puede estimar la probabilidad, la distribución de cada uno de los tópicos y la distribución de los tópicos en los documentos, ¿sí? Entonces, en base a todo eso, estimar.
¿Está muy atrás o ya? Ya quedó. Ya, excelente. Porque creo que ya no me escuchan. Sí, la batería parece que ya quedó. Bueno, ahora sí. Excelente. Entonces la idea de las funciones hash estándar era que no hubiera colisiones, era lo que tratábamos de evitar, ¿no? En el caso de locality sensitive hashing era lo que tratábamos de buscar, en realidad, con la idea de que, bueno, si buscamos códigos que dependan de la similitud o que extraigan algo de la similitud, pues podríamos tener códigos similares o códigos idénticos o el mismo código para objetos muy similares y códigos diferentes para objetos muy disímiles, ¿no? ¿Para qué es esto? Bueno, pues esperando que colisionen, es lo que estamos buscando, que objetos similares colisionen, porque así podemos encontrar esos objetos, ¿no? Sin necesidad de buscar en toda la base de datos. Simplemente vamos a explorar la colisión dentro de la tabla de hash, o sea, vamos al registro de la tabla de hash, buscamos todos los objetos que están registrados ahí y los comparamos, y como las funciones de hash sensibles a la localidad, la idea es que los objetos similares colisionen, entonces pues no tengo que explorar toda la base de datos porque sé que los que no han colisionado pues no son similares, ¿no? O sea, eso es como la esperanza, ¿no? Ahí creo que... Ok. ¿Y cómo logra esto? Las funciones hash de forma general se pueden ver como una partición aleatoria, básicamente, en el que cada uno de estos, cada una de estas hiperplanos, o sea, es como si particionáramos el espacio con hiperplanos, en el que cada uno de estos hiperplanos es una función de hash, y normalmente no tenemos solamente una función de hash, sino tenemos varias funciones de hash, o varios valores de hash, y esos son los que después registro dentro de mi tabla, ¿sí? Entonces, se puede ver como una partición aleatoria de mi espacio, esperando que puntos cercanos colisionen en la misma celda de mi partición, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Alguien ve algún problema? ¿O todo está perfecto? ¿Qué tan separadas están, no? Sí, pero ¿ven algún problema con el P2 y P3? Podría caer en cualquiera de los dos. Exacto, o sea, aquí ya los estoy separando y nunca los voy a ver como juntos, a pesar de que están a la misma distancia que con P1 y P2. Esto es aleatorio, es una partición aleatoria, o sea, básicamente lo que hace es pone hiperplanos de forma aleatoria, no hay ninguna distribución que se sigue más que una distribución uniforme completamente, ¿no? O sea, se obtienen los hiperplanos de forma uniforme. Entonces, este problema puede ocurrir. Sin embargo, una forma muy sencilla de hacer frente a eso es simplemente generar varias particiones, no solo una, y por eso aquí se ve un segundo hiperplano. O sea, vuelvo a particionar el espacio, pero ya en este caso ya quedaron en la misma partición. Entonces, este es un método aleatorio con garantías en que de que va a encontrar un par cercano, pero no te garantiza que va a encontrar el más cercano, ¿no? Sin embargo, la idea básica de locality sensitive hashing es que si yo particiono ese espacio de forma aleatoria, la probabilidad de que dos puntos cercanos caigan en la misma celda es mucho mayor que la de puntos lejanos. O sea, si yo tengo un punto hasta acá, la probabilidad de que caigan en la misma celda es muy baja, ¿sí? Y eso se vuelve todavía más obvio si yo empiezo a generar, si mis particiones son cada vez más pequeñas, o sea, si mis celdas cada vez son más pequeñas, entre más funciones de hash hago, más chiquitas van a ser estas celdas y la probabilidad de que caigan dos lejanos va a reducir. Por supuesto, también reduce la probabilidad de que cercanos o que más o menos cercanos caigan en la misma celda, ¿sí? Sin embargo, si yo repito esto muchas veces, no solamente dos, sino muchísimas veces, yo con la esperanza en que en alguno de todas esas particiones caigan juntos, entonces la probabilidad en general de que dos cercanas
caigan es mucho mayor que la que sean más lejanas, ¿no? Entonces esa probabilidad va incrementando con respecto a la distancia que tienen. ¿De acuerdo? Y esa es la idea básica de Locality Sensitive Hashing. Para la búsqueda, lo que se hace es agarro esta partición y esto corresponde a un registro dentro de una tabla y la otra partición corresponde a otro registro dentro de otra tabla, ¿sí? Aquí, recuerden, teníamos dos particiones. Una es la que está en rayas y la otra es que está en puntitos. Son dos particiones diferentes que corresponden a dos tablas de hash diferentes. Entonces, en una de las tablas, esta partición, esta celda corresponde a un registro dentro de mi tabla de hash. Entonces, ¿qué hago para la búsqueda? Pues simplemente agarro un punto, cuando quiero hacer una consulta, agarro ese punto, lo meto a la tabla o busco los registros de la tabla y solo exploro aquellos puntos que colisionaron con ese mismo punto, ¿no? Porque eso quiere decir que esos puntos están cercanos al punto que yo estoy consultando, ¿no? O con esperanza de que sean cercanos, ¿no? Entonces ya nada más puedo hacer después un cálculo de la similitud exacta, o sea, puedo hacer el cálculo exacto, pero solamente con los puntos que cayeron en alguno de mis registros, en alguna de mis tablas de hash, ¿sí? Eso reduce el espacio de búsqueda muchísimo. Si yo tengo 10 millones de puntos, probablemente puedo tener 100 que colisionaron, entonces nada más exploro 100 en lugar de explorar 10 millones, ¿no? ¿De acuerdo? La variación, esta idea es una idea general y se han explorado, se han propuesto diferentes familias o diferentes funciones para hacer esto que corresponden a diferentes espacios métricos, ¿sí? Entre ellos, y el que nosotros nos interesa más, es el mean hashing, que es un espacio de Jacquard, básicamente, o que busca una similitud de Jacquard. Y la idea es que en este caso tenemos conjuntos, no tenemos puntos en un espacio euclidiano, sino tenemos conjuntos con objetos. Y lo que hacemos es generar una permutación aleatoria del conjunto universo, ¿sí? Esa permutación aleatoria es como la partición que yo hago de mi espacio. Y de esa partición asigno a cada conjunto su primer elemento bajo esa permutación, ¿sí? Entonces, en este caso tengo, por ejemplo, tengo un conjunto universo de 5 valores. Ellos interseccionan en 3 nada más, o sea, uno tiene 3, 4, 5 y uno 1, 3, 2, ¿no? Solo comparten 3 en este caso, ¿no? Entonces tengo los conjuntos X1 y X2. Este es mi universo y es mi partición, es mi permutación. O sea, agarro el conjunto universo de 1, 2, 3, 4, 5, lo permuto aleatoriamente y genero esta permutación y puedo encontrar su valor de hash tomando el primer elemento de X1 dentro de esta permutación, lo cual sería 2. Y de X2 es 4, ¿no? Nuevamente repito este proceso varias veces y cada uno de estos valores es lo que nosotros teníamos en las como cada una de estos hiperplanos que dividen mi espacio, ¿no? Entonces tomo una de las propiedades más importantes de mean hashing es que resulta que la probabilidad de colisión, de que dos conjuntos colisiones, es igual a su similaridad de Jacquard, que está dada por la intersección de los dos conjuntos entre su unión. Esa es la similaridad de Jacquard. Y la probabilidad de que ellos dos colisionen, usando esta permutación aleatoria y tomando los primeros elementos de los dos conjuntos, es igual a esa similaridad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para buscar conjuntos similares, lo que hago es genero tuplas, y las tuplas son como subconjuntos de esas permutaciones o de esos valores de hash, de cada uno de esos valores de hash. Y aquellas tuplas que son idénticas corresponden a un registro dentro de mi tabla de hash,
Entonces, para poder buscar elementos, simplemente agarro, genero varias permutaciones, tomo los elementos de cada uno de los conjuntos, agrupo en tuplas y esos los guardo en mis registros de mi tabla de hash, ¿no? Y así genero varias tablas de hash con varias tuplas, y cuando quiero buscar un conjunto pues nuevo, o sea, guardo todos mis conjuntos de mi base de datos, y cuando quiero hacer una consulta pues simplemente calculo las mismas tuplas para ese nuevo conjunto y busco solamente en las celdas que yo estoy interesado, ¿no? De los elementos que están con el mismo conjunto, ¿no? Y bueno, así como habíamos visto que la probabilidad de colisión es igual a la probabilidad de Jacquard, otra propiedad importante es que normalmente yo voy a agrupar un número R de elementos por cada tupla, ¿sí? Y ese valor R es algo que el diseñador decide, ¿no? Puedo agrupar de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 4 en 4. Y el número también, voy a tener un número L de diferentes tuplas o de diferentes tablas de hash, y eso también es un parámetro que el diseñador va a decidir. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa si yo aumento R? Que sería como poner más hiperplanos en mi espacio. Las celdas se vuelven más chicas, y eso quiere decir que es más difícil que colisionen, ¿no? Su probabilidad empieza a ser más pequeña. ¿Y qué pasa si yo empiezo a generar más particiones? Al contrario, de hecho, empiezan a aumentar la probabilidad. O sea, entre más tuplas tomo, se vuelve más estricto porque se vuelven más pequeñas las celdas. Pero eso yo lo puedo compensar generando más y más particiones, ¿sí? Y es esta la relación que encontramos aquí. Digamos que si... aquí tengo diferentes valores de R y de L, y yo puedo de hecho tener un umbral, poner un umbral en mi similitud, y tener ese mismo valor, o sea, encontrar los valores de R y L que más cercanos están a esa similitud. Y resulta que con la elección de R y L, por supuesto, si yo aumento R, como les decía, la probabilidad empieza a bajar, pero eso lo puedo compensar aumentando L, ¿sí? Entonces, si yo quiero un tipo como filtro, en el que todos los objetos que sean mayores a una similitud pasen, y a todos los que sean menores a de esa similitud no pasen, o sea, no colisionen, lo que puedo hacer es aumentar R, para lo cual necesitaría aumentar L, ¿no? O sea, puedo encontrar esa relación, y conforme yo pongo más estricto mi R, se vuelve más pronunciada la curva. O sea, básicamente esto se aproxima a un escalón unitario, o sea, a un filtro básicamente. Si yo pongo R al infinito, puedo tener L también muy, muy grande, o infinito por supuesto. Esto se va a aproximar a un escalón unitario en el que solamente los objetos mayores a cierta similitud van a pasar, y los menores se van a filtrar, ¿no? O sea, es básicamente un filtro, es la idea, ¿no? Por supuesto, un R muy grande requiere demasiadas tablas, y eso computacionalmente es mucho más costoso, y también, pues, o sea, no solamente en tiempo, sino en memoria, porque cada una de las tablas pues requiere memoria, ¿no? Entonces, si yo tengo un R 1000, pues voy a tener cientos de miles, quizá millones de tablas voy a necesitar, y pues lo que va a ocurrir es que no voy a tener como los recursos, ¿no?, para poder lograrlo. Pero es una propiedad teórica bastante deseable, ¿no?, bastante buena.
Bueno, lo que nosotros dijimos, bueno, tal vez lo que podemos hacer es usar minhash y agarrar esa partición, y lo que encontramos es que esto ocurre o esto se mantiene incluso para órdenes mayores. O sea, en la partición, la probabilidad de que más de un objeto colisionen en conjunto está dada por la unión de todos los conjuntos entre su, por la intersección de todos los conjuntos entre su unión. O sea, se mantiene esta propiedad para orden mayor, no solamente para pares. Se ha ocupado para pares y se propuso originalmente para pares, pero resulta que las celdas las técnicas guarda esta propiedad. Y pues básicamente lo que hicimos nosotros, es, bueno, vamos a agarrar cada una de estas celdas y vamos a tomarlo como un conjunto concurrente, ¿no? Y ese conjunto, o sea, esos conjuntos que colisionaban o que estaban en la misma celda eran conjuntos concurrentes, y posteriormente nosotros lo que hicimos es, ya a esto le llamamos sampled minhashing, son muy originales, ¿no? Lo que hicimos es tratar de generar estas diferentes particiones y lo aplicamos al índice invertido. ¿Saben qué es el índice invertido? ¿No? ¿Alguien sabe qué es el índice invertido? Bueno, el índice invertido es normalmente cuando guardamos una colección de documentos. Estamos hablando de colecciones de documentos, ¿no? Entonces cada documento lo podemos representar en la bolsa de palabras como un conjunto no ordenado de palabras o de índices de las palabras, ¿de acuerdo? Tal que el documento pues, es un conjunto con los índices de la palabra. Si aparece la palabra, ¿cuál era uno de tus ejemplos? ¿El de democracia? ¿O qué dije? Sí, ¿no? Algo así, ¿no? Pues aparece el índice de esa palabra dentro de ese conjunto, ¿sí? Ese es el índice normal. El índice invertido es básicamente eso, invertir los índices, en lugar de tener documentos y conjuntos de índices de las palabras, tenemos conjuntos de índices de la palabra y dónde ocurre. Entonces democracia ocurre en documento 1, documento 5, documento 7. ¿Sí? Ese es básicamente el índice invertido. Entonces aplicamos nosotros minhashing a esos conjuntos, a los conjuntos del índice invertido. ¿Por qué? Porque son su ocurrencia, es la ocurrencia de la palabra en la colección, ¿sí? Y lo que buscábamos al aplicar es que aquí entonces quedarían palabras que ocurren frecuentemente juntos o consistentemente juntos. Y después de eso, a estas particiones las agrupamos usando agglomerative clustering, ¿sí? Para hacerlas más representativas y más descriptivas, porque normalmente van a quedar muchas palabras separadas. Entonces las agrupamos, es como si aquellas que tenían un traslape muy grande, las agrupamos para formar el tópico final, ¿sí? Ese es el algoritmo básicamente que usamos nosotros. Y hicimos una extensión también. Todo esto era con una idea binaria, pero hay una extensión de minhashing para que tome en cuenta frecuencias, que son muy importantes normalmente en el texto las frecuencias. Entonces hicimos una extensión para también el algoritmo basados en el método de Coombe. Coombe fue el que propuso la extensión de minhashing para frecuencias, pero nuevamente lo aplicó a conjuntos, a búsqueda de pares, no a búsqueda de orden mayor. Entonces nosotros lo aplicamos a búsqueda de orden mayor. Y bueno, pues resulta que esto no solamente es aplicable a tópicos, sino es un esquema más general que se puede aplicar a diferentes, pues es un método de descubrimiento de patrones que se puede aplicar a otros problemas. Nosotros lo hemos aplicado a dos en particular. Uno es descubrimiento de objetos en colecciones de imágenes y el otro es descubrimiento de tópicos en colecciones de documentos, que es más o menos, que es lo que les estuve explicando, ¿no? Y de forma general es posible aplicarlo a cualquier problema que se pueda expresar
como una matriz de concurrencia, o sea que tenga dos conjuntos de variables. Por ejemplo, en el caso de los tópicos, un conjunto de variables son los documentos, el otro conjunto de variables son las palabras. Lo mismo ocurre más o menos con las imágenes. Tenemos un conjunto de imágenes y un conjunto de palabras visuales dentro de las imágenes, que son... entonces podemos expresar los dos problemas como una matriz de concurrencia, ¿no? Bueno, hicimos varios experimentos con el caso de descubrimiento de tópicos. Usamos 4 bases de datos de diferentes tamaños, de 1000, 18.000, 800.000 y 4 millones de documentos, que es la Wikipedia completa. Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos de tópicos que pudimos descubrir de esas colecciones. Por ejemplo, NIPS. NIPS es un... ¿Sí conocen NIPS? NIPS es probablemente uno de los congresos más importantes de aprendizaje de máquinas. Y bueno, como pueden ver, pues hay tópicos, estos no son todos los tópicos, son algunos ejemplos nada más. Como pueden ver, hay tópicos pues, básicamente relacionados a temas de aprendizaje. ¿Son los proceedings esos, verdad? Los proceedings, sí, se aplicó a los proceedings, sí. Por ejemplo, tiene que ver con aprendizaje por refuerzo, donde habla de políticas, recompensa, otra vez política, reinforcement, etcétera, ¿no? Y aquí este tópico tiene que ver con neuronas, porque de hecho NIPS es Neural Information Processing Systems, es lo que significa NIPS, y cuando surgió mucho desde el punto de vista de redes neuronales. Entonces hay mucho trabajo en cuestión de redes neuronales, incluso las relaciones con las neurociencias y demás, al menos al principio, ¿no? Pero también, si se dan cuenta, descubrió algo muy general. ¿Qué creen que es este tópico? Es la estructura de un artículo, básicamente, que es la introducción, referencias, es lo que normalmente un artículo tiene, que esto fue muy general, eran palabras muy generales que ocurrían casi en todos los artículos, pero también descubrió cosas muy específicas a ciertos temas, ¿no? Entonces, la granularidad del método fue bastante amplia, o sea, eran cosas muy generales, pero también muy específicas, ¿no? Bueno, este es otro del 20 News Groups, que es son documentos son correos básicamente, y bueno, aquí tenemos algoritmos, inscripción, y tenemos por ejemplo que es muy específico, que tiene que ver con básquetbol, ¿no? Que es un poquito más general, que tiene que ver con enfermedades. Luego el de Reuters, son noticias de Reuters. Y bueno, aquí también en Reuters pues habla mucho de cuestiones de mercado, finanzas, etcétera. Entonces encontró este tópico que habla básicamente que son como reportes de el índice Dow Jones, etcétera, ¿no? Y también habla de precios de metales, porque siempre da el reporte del precio de metales. Y bueno, que es muy específico también, que habla de equipos de la liga italiana, porque también se reportan en las noticias de Reuters los resultados como semanales de cada una de las ligas por separado. Y de hecho no solamente encuentra el de italiana, sino, eso fue algo curioso porque lo separó. Separó el de la liga italiana con el de la liga española y la liga no, mexicana no ocurre desafortunadamente. Yo estaba esperando. Inglesa, sí, exacto, en la liga inglesa. Y bueno, finalmente lo aplicamos a Wikipedia, y bueno, esto es lo que yo les decía, que habla mucho de cuestiones demográficas, porque casi cada se habla de cada población y se hablan de cuestiones demográficas de cada población. Entonces hay muchos artículos que hablan de demografía, ¿no? Entonces este es el tópico más general que puede haber en Wikipedia, porque casi es lo que más habla, ¿no? Y luego habla de cuestiones muy específicas que yo les decía, o mini universos dentro de Wikipedia. Este es el de los Transformers.
Y bueno, también habla de cuestiones como de béisbol, habla de música, etcétera. Nos encontramos varios tópicos. En realidad nada más estos son algunos ejemplos. ¿Ya se me acabó el tiempo? ¿Todavía tengo bastante? 10 minutos más, tengo 5 para preguntas. Ok. Bueno, rápidamente, una de las dificultades que encontramos nosotros es que es difícil compararnos con LDA, por ejemplo, porque como es un tipo de aprendizaje no supervisado, ¿cómo sabes que en realidad tus tópicos son coherentes, ¿no? Y bueno, hay una propuesta que se llama información mutua por punto normalizada, que básicamente lo que busca es la probabilidad de que dos palabras ocurran en una ventana. Entonces ventanea toda la colección y busca qué tan probable es que ocurran esas dos palabras juntas. Todavía teníamos diferentes problemas con hacerlo así, porque a diferencia de LDA, el método que nosotros propusimos no requiere K, o sea, encuentra el K que la misma colección tiene, ¿no? Y lo otro es que LDA es una distribución sobre el vocabulario completo, o sea, en uno de medicina puede ocurrir algo de finanzas con una probabilidad casi cero, pero es una probabilidad, ¿sí? Entonces ellos tenían la ventaja de que pueden agarrar, está ordenado su conjunto. Nosotros encontramos conjuntos de palabras, pero no precisamente ordenadas, y no teníamos la distribución completa, nada más un conjunto. Entonces podían encontrar conjuntos muy pequeños y conjuntos muy grandes. Entonces lo que hicimos es, una de las técnicas, de hecho esta información mutua se calcula por ventana hasta cierto n, o sea, esta n tú se la das, y lo más común es hacer 10, o sea, solamente tomar 10 palabras de la distribución. ¿Por qué? Porque LDA, como es una distribución, obviamente las palabras en la cola de la distribución ya no tienen sentido en el temático, porque ya empieza a meter cosas que no tienen que ver con el tema realmente, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros es agarrar, y de los tópicos que eran más chicos que 10, los desechamos, y nos quedamos con los que eran mayores o iguales a 10, lo ordenamos en base a la frecuencia de la palabra, o sea, qué tan general es la palabra, no modificamos el tópico, simplemente lo ordenamos, porque si agarramos 10, eso quiere decir que nada más esas 10 palabras va a tomar en cuenta para hacer la evaluación. Entonces teníamos que escoger bien esas 10 palabras. Entonces lo ordenamos por frecuencia y tomamos aquellos tópicos que fueran, ordenamos los tópicos también por aquellos que tuvieran un score más grande por frecuencia, ¿sí? Entonces ya podríamos hacer una comparación más directa con el LDA, porque agarrábamos los top 100, por ejemplo, tópicos que nosotros descubríamos, con un LDA con K igual a 100 y podríamos compararlo, ¿no? Todavía no es una comparación, pero esto es lo que obtiene nuestro algoritmo en coherencia. La línea verde es la media y la otra es la mediana, y este 0.02 es el umbral que nosotros ponían. ¿Recuerdan aquella gráfica que parecía que era un filtro? Era el umbral, cada vez lo poníamos más a la izquierda, o sea, hacíamos que fueran más concurrentes, ¿no? Y bueno, esta es una gráfica en cómo se comporta. En general es estable el método, o sea, podíamos escoger diferentes valores de WCC y pues era más o menos estable, con diferentes valores de R también, ¿sí? Y bueno, la comparación con LDA, como les decía, agarramos los top 200 o los top 400 y los comparamos con LDA, y bueno, obtuvimos coherencias un poco más altas. Un problema del PMI es que, si se dan cuenta, siempre disminuye, casi siempre disminuye entre más tópicos haya. Pues eso es un efecto normal. Si hay más tópicos, es más probable que haya tópicos poco coherentes, no tan coherentes. Y eso le ocurre a LDA. Si se dan cuenta, de 200 a 400 baja la coherencia, y en el de nosotros también baja, pero el golpe no es tan fuerte, ¿no?
Y bueno, una de las cuestiones más importantes de nuestro método es que es escalable, es básicamente lineal con el número de documentos. O sea, tenemos número de documentos y el tiempo, y es básicamente es lineal. El tiempo de procesamiento, ¿no? Sí, es el tiempo en el que descubrimos los tópicos. Ok. Bueno, también lo aplicamos a descubrimiento de objetos. Se extraen características locales de las imágenes, como SIFT, no sé si alguien ha escuchado de SIFT, pero son características locales, regiones locales en cada imagen. En lugar de tomar toda la imagen, agarramos regiones de interés en las imágenes en lugar de toda la imagen, ¿no? Cuantizamos esas regiones usando k-means. O sea, cada una de esas regiones las podemos representar con un vector de características que está basado en su histograma de gradientes, y ese histograma es el que cuantizamos, ¿sí? Entonces, sí. ¿Es lo que le llamas palabras gráficas? Palabras visuales, exacto. A eso se le llama palabra visual, ya a las cuantizadas, porque sería como el equivalente a la palabra dentro del documento. Esta idea está inspirada en el texto, en realidad. Pero entonces, para tener la equivalencia necesitaban un tipo de palabra que en imágenes no ocurría porque eran vectores continuos. Entonces lo que hicieron es cuantizarlos, ¿sí? Entonces esas regiones que estaban representadas por un vector continuo, las cuantizaron a un índice con k-means. Entonces ya este vector era un índice simplemente, que era el centroide o el índice del centroide más cercano a ese vector, ¿sí? Entonces ya teníamos la representación de la imagen. Ahora sí ya era un conjunto de índices, ya no un conjunto de vectores, de un montón de vectores, ¿de acuerdo? Y bueno, calculábamos el histograma en lugar de, no era binario, o sea, calculábamos, una palabra visual podía ocurrir más de una vez en una imagen, entonces calculábamos el histograma, que era equivalente a la frecuencia de una palabra en el documento, ¿sí? Y bueno, también hicimos diferentes experimentos con Oxford Buildings Dataset, que es una base de datos que se recopiló de la ciudad de Oxford. Se hicieron consultas en Flickr con palabras como Oxford o diferentes edificios importantes, conmemorativos, y por supuesto es una base de datos muy ruidosa porque hay cosas que no tienen nada que ver con las palabras con las que se buscó, ¿no? Y bueno, esto es más o menos cómo se etiquetó la base de datos. Manualmente se agarró y por cada uno, estos son los diferentes edificios importantes de Oxford, ¿no? All Souls, Ashmolean. Entonces se agarró y manualmente una persona dijo, bueno, en esta el edificio es bueno, se ve claramente en la imagen. En este está bien, ocurre, pero no tan bien. Y este de plano no se ve absolutamente nada del edificio, ¿sí? Estos más son unas imágenes representativas de todos los edificios. Esta es la iglesia de All Souls. Aquí está el Radcliffe Camera, que es uno de los edificios más importantes de Oxford, que es de la universidad. Y esto es lo que descubrimos nosotros. Muchos de los edificios que ocurrieron en la etiquetación, o sea, lo que aquí es importante ver es que nosotros no le dimos nada de información de que existían esos edificios. O sea, automáticamente encontró esos edificios. Entonces encontró Radcliffe, ¿perdón? No, esa es una de las cosas que les iba a comentar. Estos son ordenamos los objetos por ocurrencia en la colección y estos son los que encontró. Los primeros sí son los edificios, corresponden a los mismos etiquetados. Ya después ya no. Y encontró y este es básicamente, encontró porque hay muchas fotos de descripciones del edificio, ya sea de alguna estatua que dice, esta estatua es de bla, 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 bla. Entonces, ese tópico es de puras letras, ¿no? Y el otro es de ventanas del edificio. Descubrimos todos los edificios que vienen aquí, pero no todos estaban en los primeros, pero esos fueron los primeros días, no estaban en los primeros días. Aquí vienen algunos ejemplos ya más desglosados. Este es el All Souls y podemos ver pues, diferentes imágenes, y si se dan cuenta que hay una variación muy grande en los puntos de vista, en la iluminación. O sea, esta toma hay oclusión,
la iluminación es muy, muy baja, y en esta la iluminación es mucho mejor, el punto de vista de este es completamente de lado, y sin embargo el algoritmo lo pudo descubrir, ¿no? Porque genera una representación lo suficientemente amplia. Lo mismo ocurre con este otro, hay diferentes variaciones y oclusiones muy fuertes, ¿no? Me voy rápido porque ya se me acaba el tiempo. Estos fueron objetos que descubrió que no estaban etiquetados, que las personas que recopilaron la base de datos no estaban pensando en esos objetos. Otros edificios conmemorativos, o importantes, perdón, de la ciudad, como esta y esta, eran otros dos que no estaban etiquetados, pero que el algoritmo los pudo descubrir. Este es el que tú decías, que son, si se dan cuenta, son un montón de letras, o sea, todas las letras las pudo agrupar en un solo clúster, o en un solo objeto, digámoslo, o modelo de objeto. Y esta, nuevamente los Simpsons, aparece por todos lados. Es una foto de los Simpsons que aparece en una fiesta, que son como 10 imágenes de una fiesta, y en todas las imágenes aparece este cuadro de los Simpsons, que es idéntico, ¿no? Entonces, nuevamente ocurre lo mismo que ocurrió en texto, o sea, hay cosas muy generales y muy, muy, muy específicas, ¿no? Y bueno, también pudimos, para demostrar que también podía haber más de un objeto en una imagen y lo podíamos particionar, bueno, aquí hay una representación de dos objetos, ¿no? El Radcliffe Camera y la iglesia de All Souls. Se pueden ver aquí, y bueno, y aquí hay otros ejemplos. Hicimos una evaluación cuantitativa, agrupamos las imágenes y encontramos, basados en el modelo del tópico, agarramos las imágenes que aparecía ese modelo y las ordenamos por qué tantas veces ocurría, y hicimos una evaluación y una comparación con LDA también, y bueno, obtuvimos resultados bastante buenos. De hecho, esta es una variación de LDA que incluye unas variables latentes geométricas, como para tomar en cuenta la geometría del objeto y no solamente si ocurre o no ocurre la región, ¿no? Y bueno, nuevamente en escalabilidad, nosotros usamos básicamente una sola PC y hicimos diferentes experimentos. Y bueno, estos experimentos los hicimos ya hace mucho, mucho tiempo, fueron en el 2011, y era un orden de magnitud más rápida. Esta no viene la versión de inferencia variacional todavía incluida porque no se había propuesto, pero se usó 30 PCs para hacer el muestreo de Gibbs en un subconjunto, o sea, hacían como un pre-clustering, y dentro de ese clustering aplicaban LDA, o sea, no lo aplicaban en toda la colección, sino en un subgrupo, ¿no? Digamos, ¿no? Y aún así, con 30 PCs en ese subgrupo, tardaba un día en encontrar todos los objetos. Y bueno, nosotros no teníamos esta base de datos que era de 1 millón, que es más grande que la que nosotros utilizamos, pero hicimos un experimento similar. Pues que estas bases de datos, como no tienen problemas con permisos y demás, no lo podían compartir. Entonces nosotros hicimos un experimento igual, bajamos objetos de la ciudad de Roma, nada más que lo hicimos con 100.000, porque pues éramos pobres y no teníamos suficiente disco duro, y con una sola PC tardó 40 minutos en encontrar, ¿no? Pues son 100.000, que es un décimo de lo que ellos hicieron, pero también solamente ocupamos una PC mientras ellos ocuparon 30, ¿no? Y bueno, ya para concluir, es posible descubrir patrones coherentes y relevantes encontrando conjuntos de elementos concurrentes. Lo que les decía es como una de las cuestiones que yo les quería compartir. Y muchas veces es mejor tener un algoritmo muy simple que tome en cuenta todos los datos, y que los datos sean los que provean el modelo complejo, y no el algoritmo sea el que provea todo lo complejo, ¿no? Es un método escalable para descubrir patrones basados en min hashing muestreado, y bueno, por supuesto, una alternativa a modelos de tópicos como LDA. Bueno, como trabajo futuro es etiquetar los tópicos, o sea, no solamente decir, bueno, este tópico o este objeto tiene este nombre.
descubrir tópicos en colecciones de muchos idiomas, o sea, corpus paralelos, los que les llaman. O sea, Wikipedia tiene artículos emparejados de varios idiomas, entonces podemos descubrir tópicos en muchos idiomas, que eso nos puede servir para después, para traducción, etcétera, ¿no? Y bueno, aplicar a otros problemas, estábamos pensando tal vez en bioinformática, aunque todavía no estamos muy seguros en dónde más lo podríamos aplicar. Y bueno, eso sería todo. Aquí, si alguien quiere usarlo, el código de la biblioteca, o sea, creamos una biblioteca, el código es libre, está en esta página, y bueno, cualquier duda o reclamación, me quieren decir cosas feas, este es mi correo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas, no iniciamos exactamente a las 2 preguntas, 3 preguntas más para algo antes de concluir antes de irnos al break. ¿Alguna pregunta? ¿Considera distintos los casos del idioma? Bueno, es que en la diapositiva anterior, Ajá. ahí dice descubrir tópicos y traducciones de muchos idiomas. Ajá. Entonces, ¿considera distinto una página que está escrita en español y otra en...? No, si te das cuenta, Wikipedia tiene emparejado, se llaman corpus paralelos porque sabemos que ese mismo artículo contiene la misma información. Hay corpus paralelos como muy estrictos, o sea, sabemos que es exactamente lo mismo escrito en 2 idiomas, o puede ser leve, hablan de lo mismo, pero no precisamente son traducciones unas de otras, ¿sí? Wikipedia es ese segundo caso, en el que sabes que es el mismo artículo, o sea, perdón, es un artículo relacionado, del mismo tema, ¿no? Entonces hay un artículo de México, y hay un artículo de México, o sea, no sé si te has ido a ver, cambiar de idioma, y tiene una lista de idiomas. Entonces, sabes que hay un artículo en México en inglés, en portugués, etcétera. No precisamente es una traducción uno de otra, aunque muchas veces sí lo es, pero sí sabes que tiene el mismo contenido. Entonces, lo que podemos hacer es minar esos corpus paralelos, ¿sí? O sea, agarrar los artículos que vienen de México, por ejemplo, en inglés, portugués, español, y minarlos como de forma paralela, y encontrar el mismo tópico o tópicos similares en diferentes idiomas. Una última pregunta. ¿Puedes regresar a la última lámina para tomar el... Por favor. Gracias. Está implementado en C, ¿verdad? La librería está implementada en C, pero tiene un wrapper para Python, para hacer como experimentos bastante rápido, que hacerlo en Python es mucho más fácil, pero la eficiencia de C entonces como que tratamos de mezclar los dos. Es eficiente en C porque el core está en C, pero el wrapper está en Python, ¿no? Entonces pueden hacer las dos. También la documentación, tratamos de hacer un getting started muy sencillo para hacer algunos experimentos rápidos. La biblioteca tiene como muchas funciones extra de operaciones de listas, operaciones de bases de datos de listas, que también se pueden utilizar, y el código está documentado, pero no hay una documentación extra como más intuitiva de esas operaciones, ¿no? Entonces, si quieren usar eso, sí van a tener que entrar más al código para saber qué es lo que hacen. En C, sí, pero lo puedes usar desde Python. El problema es que tienes que ver qué es lo que hace cada función, qué es lo que recibe y qué es lo que te regresa, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Gracias.